Traicionada en la luna de miel, ella desahogó llorando con su amiga. Pero el mensaje fue al jefe, y él respondió de una forma que jamás olvidaría. El sol de Puerto Vallarta brillaba implacable sobre la arena dorada de Playa de los Muertos, creando destellos que lastimaban los ojos hinchados de Isabela. El sonido de las olas debería haber sido reconfortante, pero cada susurro del mar le recordaba las promesas rotas que yacían como cristales esparcidos en su corazón. «No puede ser real», murmuró Isabela, aferrando su teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba las fotografías que había encontrado en el celular de Diego esa mañana, su esposo de apenas 3 días abrazando a otra mujer, besándola con la misma pasión que había jurado entregarle solo a ella. La suite del resort de lujo, que había sido su nido de amor, se había convertido en una prisión de mármol y cristal. Los pétalos de rosa que el personal había esparcido la noche anterior ahora parecían gotas de sangre sobre las sábanas revueltas. Isabela se había levantado temprano, creyendo que prepararía una sorpresa romántica para Diego, pero en su lugar encontró la sorpresa más cruel de su vida. Diego había salido a correr por la playa, como cada mañana desde que eran novios. «Necesito mantenerme en forma para ti, mi amor», le decía siempre con esa sonrisa que ahora Isabela reconocía como ensayada, falsa. ¿Cuánto tiempo había estado mintiéndole? ¿Cuántas de sus sonrisas, de sus besos, de sus «te amo» habían sido actuación? El aire acondicionado de la habitación zumbaba suavemente, pero Isabela sentía que se ahogaba. Se dirigió al balcón que daba al Océano Pacífico, donde las gaviotas volaban en círculos perezosos. La brisa marina movía su cabello castaño, que había dejado crecer especialmente para la boda. Todo había sido perfecto. El vestido de encaje que había elegido con su madre en las boutiques más elegantes de Guadalajara, la ceremonia en la catedral, la recepción en el Hotel Villa Premier, donde habían bailado hasta el amanecer. Sus padres, Carmen y Roberto, habían llorado de felicidad. «Mijita, por fin encontraste a un hombre bueno», le había susurrado su madre mientras la ayudaba con el velo. «Diego te va a cuidar como una reina». La ironía ahora era como una daga en el pecho de Isabela. Su familia había adorado a Diego desde el primer día que lo llevó a casa. Arquitecto exitoso, de buena familia, con planes de expandir su empresa de construcción. Era el yerno perfecto. ¿Cómo iba a explicarles que todo había sido una mentira? Isabela cerró los ojos y respiró profundo, tratando de controlar las náuseas que la invadían. El aroma a frangipani y sal marina, que ayer había sido embriagador, ahora le revolvía el estómago. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba desahogarse antes de que la presión en su pecho la hiciera explotar. María, su mejor amiga desde la universidad, la única persona que siempre había estado ahí para ella. María entendería. María sabría qué hacer. Con dedos temblorosos, Isabela buscó el contacto de su amiga en el teléfono. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente mientras escribía el primer mensaje. El teclado se veía borroso a través de sus lágrimas, pero necesitaba escribir. Necesitaba sacar todo el dolor que se agolpaba en su garganta, como un nudo imposible de tragar. Alejandro Herrera ajustó su corbata de seda italiana mientras caminaba por los pasillos de cristal de Torre Herrera, el rascacielos de 40 pisos que albergaba las oficinas centrales de su empresa constructora en el corazón de Guadalajara. A las 7:30 de la mañana, ya llevaba 2 horas trabajando. Era su ritual desde hace 3 años, llegar antes que el sol pintara de dorado los vitrales de la catedral que se veía desde su oficina en el piso 38. El trabajo era su refugio, su fortaleza contra los recuerdos que aún lo visitaban en las madrugadas silenciosas. Herrera en Asociados había crecido exponencialmente bajo su liderazgo, transformándose de una empresa familiar mediana en uno de los consorcios inmobiliarios más importantes del occidente de México. Centros comerciales, condominios de lujo, desarrollos turísticos en la Riviera Nayarit. Su firma estaba detrás de algunos de los proyectos más ambiciosos de la región. «Buenos días, Alejandro», lo saludó Patricia, su asistente ejecutiva, mientras le extendía el café americano que necesitaba para funcionar. «Tienes la junta con los inversionistas japoneses a las 9, luego la presentación del proyecto Bosques de Santa Anita a las 11. Y... Gracias, Patty. Déjame la agenda en el escritorio».
interrumpió Alejandro con una sonrisa cortés pero distante. Era un buen jefe, justo y generoso, pero mantenía las distancias profesionales que había aprendido a construir como muros invisibles alrededor de su corazón. Su oficina era un santuario de líneas limpias y tonos neutros, escritorio de nogal, sillones de cuero negro, una vista panorámica de la ciudad que había ayudado a transformar. En la pared, diplomas y reconocimientos contaban la historia de su éxito profesional, pero ninguna fotografía personal revelaba algo sobre el hombre detrás del empresario. Isabela Morales era una de sus arquitectas más talentosas. Había trabajado en el diseño de 3 proyectos importantes durante los 2 años que llevaba en la empresa, y Alejandro había notado no solo su brillantez profesional, sino también su calidez humana, la forma en que trataba a los obreros con el mismo respeto que a los directivos. Era una de las pocas empleadas que lo hacía sonreír genuinamente durante las reuniones. Recordaba que la semana anterior, Isabela había pedido permiso para su luna de miel, irradiando una felicidad que era contagiosa. «Nos vamos a Puerto Vallarta, señor Herrera. Diego dice que es el lugar perfecto para comenzar nuestra historia juntos». Sus ojos habían brillado como estrellas, y Alejandro había sentido una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la nostalgia por una felicidad que él había perdido hace tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje. Alejandro frunció el ceño al ver que el remitente aparecía como Isabela Morales. ¿Por qué su empleada le escribiría durante su luna de miel? Quizás alguna emergencia con el proyecto que había dejado pendiente. Abrió el mensaje y sintió como si un rayo hubiera atravesado su pecho. «María, no sé cómo decirte esto. Encontré fotos en el teléfono de Diego, me está engañando, estoy destrozada. No puedo parar de llorar. Mi luna de miel se convirtió en una pesadilla. No sé qué hacer. Ayúdame». Alejandro leyó el mensaje 3 veces, su mente procesando lentamente la información. Era obvio que Isabela había enviado el mensaje por error, que estaba destinado a una amiga llamada María. Debería responder inmediatamente, aclarar la confusión, mantener la distancia profesional apropiada. Pero algo en la desesperación cruda de esas palabras lo paralizó. Conocía ese dolor, esa sensación de que el mundo se desplomaba sin previo aviso. Él había estado exactamente en ese lugar hace 3 años, cuando descubrió que Valeria, su prometida, lo había estado engañando con su mejor amigo durante meses. Su teléfono vibró nuevamente. Isabela caminaba descalza por la arena húmeda, dejando que las olas frías del Pacífico mojaran sus pies mientras sostenía su teléfono como un salvavidas. Diego había regresado de su carrera matutina y ahora se duchaba, silbando despreocupadamente esa canción de Jesse and Joy que habían bailado en su boda. El sonido la enfermaba. «María, es peor de lo que pensé», escribió con dedos temblorosos. «No son solo fotos. Encontré mensajes. Lleva meses con ella, tal vez años, mientras planeábamos la boda, mientras escogíamos los anillos, mientras yo soñaba con nuestro futuro, él estaba construyendo una vida paralela conmigo». El sol comenzaba a calentar la playa y las familias empezaban a llegar con sus sombrillas coloridas y niños que corrían hacia el mar. Isabela observó a una pareja joven que caminaba tomada de la mano, riéndose de algún chiste privado, y sintió como si observara una película de su propia vida de hace apenas una semana. Se llama Sofía, es diseñadora de interiores. En los mensajes la llama mi verdadero amor. ¿Puedes creerlo? Su verdadero amor. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Una mentira conveniente? ¿Un proyecto de vida que le daba estatus? Las lágrimas caían libremente por sus mejillas mientras continuaba escribiendo. No podía parar. Era como si todas las emociones que había estado conteniendo desde esa mañana hubieran encontrado finalmente una válvula de escape. «María, me duele respirar. Físicamente me duele. Siento como si me hubieran arrancado algo vital del pecho. ¿Cómo no me di cuenta? Tan ciega estuve. Todas esas tardes que decía que tenía juntas tardías, esos fines de semana que viajaba por trabajo. Dios mío, soy una idiota». Saint-Tropez en su oficina en Guadalajara, Alejandro había dejado de fingir que trabajaba. Los reportes financieros yacían olvidados sobre su escritorio mientras leía cada mensaje que llegaba de Isabela. Sabía que debería detener esto.
que debería escribir un mensaje aclarando la confusión, pero algo más poderoso que la lógica lo mantenía en silencio. Cada palabra que Isabela escribía resonaba en un lugar profundo de su alma que había mantenido cerrado desde su propia traición. Recordó vívidamente esa tarde de diciembre, cuando llegó temprano a casa y encontró a Valeria en su cama con Sergio, su socio y mejor amigo desde la universidad. El mismo hombre que había sido su padrino de anillos en la boda, que nunca llegó a realizarse. No puedo volver a esa habitación. Llegó otro mensaje. Está lleno de sus mentiras. El jacuzzi donde me dijo que me amaba para toda la vida. La cama donde hicimos el amor anoche, mientras yo le agradecía por hacerme la mujer más feliz del mundo. Todo está contaminado. Alejandro cerró los ojos. Podía sentir el dolor de Isabela, como ondas que atravesaban la distancia entre Puerto Vallarta y Guadalajara. Sin pensarlo conscientemente, sus dedos comenzaron a moverse sobre el teclado. Respira hondo. Sé que todo parece imposible ahora mismo, pero esto no te define. Su traición habla de él, no de ti. Envió el mensaje antes de poder detener el impulso. Inmediatamente se maldijo. ¿Qué acababa de hacer? Pero era demasiado tarde. La respuesta llegó casi instantáneamente. María, gracias por responder tan rápido. Pensé que estarías dormida. Es muy temprano en Guadalajara, ¿verdad? Perdón por despertarte con mis dramas. Alejandro se dio cuenta de que Isabela no había notado que él no era María. Su dolor era tan profundo que ni siquiera había prestado atención a la respuesta. Se encontró escribiendo nuevamente. No te disculpes nunca por sentir. El dolor es válido. Lo que estás viviendo es real, y está bien que te duela. Isabela se sentó en una de las tumbonas de la piscina infinita del resort, alejada de las risas y conversaciones de otros huéspedes que disfrutaban de sus vacaciones perfectas. El contraste entre la belleza paradisíaca que la rodeaba y la tormenta que rugía en su interior era casi surrealista. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», escribió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No es solo que me haya engañado, es que me hizo cómplice de mi propia humillación. Cada vez que yo le decía a mis papás lo maravilloso que era, cada vez que presumía con mis amigas lo afortunada que me sentía, cada vez que defendía nuestro amor, él sabía la verdad». Un mesero se acercó discretamente para ofrecerle una toalla fresca y un vaso de agua con limón. Isabela le agradeció con una sonrisa forzada, preguntándose si su dolor era tan obvio que hasta los extraños lo notaban. «Anoche me dijo que era la mujer más hermosa del mundo. Me susurró al oído que había esperado toda su vida para encontrarme. Y yo le creí, María. Le creí cada palabra mientras él probablemente pensaba en ella». La respuesta llegó rápidamente, y las palabras que leyó la consolaron de una manera que no esperaba. «El amor verdadero que tú sentías era real, sin importar las mentiras de él. No dejes que su traición envenene la pureza de lo que tú ofreciste. Eso sigue siendo tuyo, sigue siendo hermoso». Isabela sintió algo parecido al alivio por primera vez en horas. María siempre sabía qué decir, pero hoy sus palabras tenían una profundidad diferente, como si vinieran de alguien que realmente entendía ese tipo de dolor. «Tengo que enfrentarlo cuando regrese de la playa. No sé cómo hacerlo. No sé si gritarle, si llorar, si simplemente empacar mis cosas y irme. ¿Cómo le dices a alguien que sabes que toda tu relación ha sido una mentira?». Alejandro se aflojó la corbata mientras leía el último mensaje. Su oficina, normalmente un refugio de control y orden, se sentía claustrofóbica. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la avenida Vallarta, observando el tráfico matutino que fluía como un río de metal y cristal bajo el sol tapatío. Recordó su propia confrontación con Valeria, los gritos, las lágrimas, las justificaciones patéticas. «Fue un error», había dicho ella. «Tú siempre estás trabajando. Nunca tienes tiempo para mí». Como si su dedicación al trabajo fuera una excusa válida para destruir 5 años de relación y planes de futuro. Escribió cuidadosamente: «Cuando lo confrontes, hazlo por ti, no por él. Hazlo para cerrar ese capítulo con dignidad. Mereces la verdad, mereces respuestas, pero sobre todo mereces preservar tu propia integridad en este proceso». Luego agregó algo que no había planeado: «He estado donde tú estás ahora. Sé que parece imposible, pero esto no es el final de tu historia.
Es el final de una historia que no era real para empezar. La respuesta de Isabela llegó cargada de sorpresa. Tú también. No sabía que habías pasado por algo así. Nunca me lo habías contado. ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo superaste? Alejandro se dio cuenta de que había revelado demasiado, pero ya no había vuelta atrás. Isabela seguía creyendo que hablaba con su amiga María, y él se había convertido, sin planearlo, en su confidente anónimo. Fue hace 3 años, mi prometida, el día que íbamos a enviar las invitaciones de boda. Al principio pensé que nunca me recuperaría, pero el tiempo me enseñó que a veces las traiciones más dolorosas son las que nos liberan de futuros que no eran realmente nuestros. El sonido de la puerta de la suite al cerrarse hizo que Isabela guardara rápidamente su teléfono. Diego entró con el cabello húmedo por la ducha y esa sonrisa radiante que antes la derretía y ahora la hacía sentir náuseas. Llevaba puesta la camisa de lino blanco que ella le había regalado para el viaje, la misma que había elegido pensando en lo guapo que se vería bajo el sol de Puerto Vallarta. «Mi amor, ¿dónde estabas? Te busqué por toda la habitación», dijo Diego acercándose para besarla en la mejilla. Su colonia, esa fragancia de bergamota y sándalo que antes la tranquilizaba, ahora la asfixiaba. Isabela se apartó sutilmente, fingiendo buscar algo en su bolsa de playa. «Fui a caminar por la arena. Necesitaba aire fresco. ¿Estás bien? ¿Te ves pálida?» Diego se sentó en el borde de la cama king size, el mismo lugar donde Isabela había encontrado su teléfono esa mañana. «¿No te habrá hecho daño el ceviche de anoche? Ya sabes cómo eres de delicada del estómago». La preocupación en su voz sonaba tan genuina que Isabela tuvo que morderse el labio para no gritar. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Cómo podía fingir que la amaba cuando tenía el teléfono lleno de «te amo» dirigidos a otra mujer? «Diego», comenzó Isabela, sorprendiéndose de lo firme que sonó su propia voz. «Necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo». Algo cambió en los ojos de Diego. Un destello casi imperceptible de alerta, como un animal que detecta peligro. Pero rápidamente lo cubrió con esa sonrisa encantadora que había conquistado a toda su familia. «Por supuesto, amor. Sabes que entre nosotros no hay secretos». Las palabras fueron como una bofetada. Isabela sintió la bilis subir por su garganta, pero se obligó a continuar. «¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo importante que deba saber?» Diego la miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Isabela pudo ver su mente trabajando, calculando, evaluando cuánto sabía ella. «No entiendo a qué te refieres, Isabela. ¿Pasó algo? ¿Te llamaron de la oficina?» La facilidad con la que mentía la dejó sin aliento. Ni siquiera había pestañeado. «Encontré tu teléfono esta mañana», dijo finalmente Isabela, sacando el aparato de su bolsa. Se había caído entre los cojines del sofá. La sangre se drenó del rostro de Diego. Durante un momento, la máscara perfecta se resquebrajó y Isabela pudo ver al extraño que había estado viviendo con ella durante 2 años. «Isabela, yo puedo explicarte...» «¿Sofía?», preguntó Isabela, sorprendida por la calma en su propia voz. «¿Tu verdadero amor? ¿Esa es la explicación?». Diego se levantó de la cama como si fuera a huir, pero luego se detuvo en medio de la habitación. Sus hombros se desplomaron en una postura de derrota que Isabela nunca había visto en él. ¿Cuánto leíste?» «Todo». La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. 2 años, Diego. 2 años de relación con ella mientras planeabas una vida conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste conmigo?» Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Isabela reconoció, pero que ahora entendía bajo una luz completamente diferente. «No es lo que piensas». «¿Ah, no?». Isabela se puso de pie, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «¿Entonces qué es? ¿Una relación de 2 años con otra mujer mientras me juras amor eterno? ¿Mensajes diciéndole que la extrañas mientras estás en nuestra luna de miel? ¿Qué parte no entiendo correctamente?» «Isabela, por favor, déjame explicarte. Sofía y yo... Es complicado. Nos conocimos antes que tú y yo, y cuando empezamos a salir, pensé que había terminado con ella, pero nunca terminaste». Isabela sintió una extraña claridad, como si una niebla se hubiera levantado de su mente. «Nunca terminaste porque nunca quisiste hacerlo. Yo era... ¿Qué era yo para ti, Diego? ¿Un proyecto?
¿La esposa perfecta en el papel mientras tenías tu verdadero amor en secreto? No digas eso. Yo te quiero, Isabela. De verdad te quiero, pero la amas a ella. Diego no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Isabela se dirigió al balcón, necesitando el aire del océano para no desmayarse. Sacó su teléfono con manos temblorosas y escribió. Lo confronté. Lo admitió todo. Dice que me quiere, pero que la ama a ella. 2 años, María. 2 años de doble vida. Me casé con un fantasma. En Guadalajara, Alejandro había cancelado su junta con los inversionistas japoneses. Patricia había protestado. Era una reunión que llevaban meses organizando, pero él simplemente no podía concentrarse en proyecciones financieras y planes de desarrollo mientras Isabela vivía el colapso de su mundo a 200 kilómetros de distancia. Se sirvió un café que ya se había enfriado y leyó el último mensaje de Isabela. La crudeza del dolor en sus palabras lo transportó inmediatamente a su propia devastación de hace 3 años. Un fantasma es la descripción perfecta, escribió sin dudar, porque eso es lo que hacen las personas que viven dobles vidas. Se convierten en fantasmas de sí mismos y nos obligan a amar a espejismos. La respuesta llegó inmediatamente. No puedo quedarme aquí, en esta habitación donde todo es mentira. Los pétalos de rosa, las copas de champán, incluso la vista al mar, todo está contaminado con sus engaños. Pero no sé a dónde ir. Estamos en Puerto Vallarta. No conozco a nadie aquí. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina. Su instinto empresarial, ese mismo que lo había llevado a construir un imperio inmobiliario, comenzó a trabajar. Conocía Puerto Vallarta como la palma de su mano. Había desarrollado 3 proyectos importantes allí. Sabía exactamente dónde Isabela podría encontrar refugio. Ve al Hotel Casabelas en la zona hotelera. Pregunta por Carmen Delgado, la gerente general. Dile que vas de parte de una amiga que conoce a Alejandro Herrera. Ella te ayudará. Se detuvo antes de enviar el mensaje, dándose cuenta de lo que acababa de hacer. Estaba usando sus contactos profesionales para ayudar a una empleada que ni siquiera sabía que estaba hablando con él. Era una violación completa de todos sus principios de separación entre vida personal y profesional, pero envió el mensaje de todas formas. ¿Alejandro Herrera? ¿El constructor? María, ¿cómo conoces a alguien así? Alejandro sintió el pánico subir por su pecho. Se había delatado completamente, pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, llegó otro mensaje. No importa, ahora mismo no puedo pensar con claridad. Solo necesito salir de aquí. Diego sigue tratando de explicarme como si hubiera una explicación aceptable para 2 años de mentiras. Voy a empacar mis cosas. Alejandro respiró aliviado temporalmente, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de este engaño. Por ahora lo único que importaba era que Isabela encontrara un lugar seguro donde procesar lo que había pasado. Carmen te conseguirá una suite. No te preocupes por el costo. Eso está resuelto. Solo concéntrate en cuidarte. Y recuerda, nada de esto es tu culpa. No sé cómo voy a pagarte todo esto, pero algún día lo haré. Eres la mejor amiga que alguien podría tener. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la mentira que había creado sin querer. Isabela lo veía como su amiga María, su salvavidas en medio de la tormenta, sin saber que estaba confiando en su jefe, un hombre que apenas conocía fuera del ámbito profesional. Marcó el número de Carmen Delgado. Carmen, soy Alejandro Herrera. Necesito un favor urgente. 20 minutos después todo estaba arreglado. Isabela tendría una suite en Casabelas por el tiempo que necesitara, con todos los gastos cubiertos por una cuenta corporativa que Carmen manejaría con absoluta discreción. Mientras colgaba el teléfono, Alejandro se preguntó qué había hecho. Se había metido en una situación imposible, pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba el dolor crudo en los mensajes de Isabela y no podía abandonarla. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Estoy en el lobby de Casabelas. Carmen es un ángel. Me tiene una suite hermosa con vista al mar. Por primera vez en horas puedo respirar. Gracias, María. No sé qué habría hecho sin ti hoy. Alejandro sonrió a pesar de todo. Al menos Isabela estaba segura. La suite en Casabelas era un santuario de elegancia discreta y tranquilidad. Paredes de colores tierra, muebles de madera tropical,
y una terraza privada que daba directamente a la playa, donde las palmeras se mecían suavemente bajo la brisa del atardecer. Isabela se dejó caer en el sofá de mimbre blanco, sintiendo por primera vez en el día que podía respirar sin que le doliera el pecho. Carmen Delgado había sido exactamente como María le había prometido, un ángel. Una mujer de unos 50 años, con una calidez maternal que había abrazado a Isabela desde el momento en que mencionó el nombre de Alejandro Herrera. Cualquier amiga del señor Herrera es familia aquí, le había dicho Carmen mientras personalmente la acompañaba a la suite. Quédese todo el tiempo que necesite y no se preocupe por nada más que por sanarse. Isabela había querido preguntar cómo conocía María a un empresario tan importante, pero el agotamiento emocional la tenía funcionando en piloto automático. Lo único que importaba era estar lejos de Diego y sus mentiras. Sacó su teléfono y se acurrucó en el sofá, mirando el océano que se extendía hasta el horizonte como una alfombra de terciopelo azul. María, estoy en la suite y es perfecta, pero no entiendo cómo conseguiste esto. Carmen me trata como si fuera la hija de un rey. ¿Cómo conoces a Alejandro Herrera? Nunca me habías mencionado que tenías conexiones así. Envió el mensaje y luego agregó, Diego me ha estado llamando cada 5 minutos. Dejé todas mis cosas en la otra habitación, solo tomé mi bolsa de mano. No quiero volver ahí nunca más, pero voy a tener que enfrentar la realidad tarde o temprano. ¿Cómo le explico a mi familia que mi matrimonio se acabó antes de cumplir una semana? En Guadalajara, Alejandro estaba en su Mercedes-Benz C300, manejando sin rumbo por las calles de la ciudad, mientras trataba de procesar la magnitud de la situación en la que se había metido. El tráfico del atardecer en Avenida Patria se movía lentamente, dándole demasiado tiempo para pensar. El mensaje de Isabela sobre su conexión con él lo puso contra la pared. Tenía que inventar una explicación creíble, sin levantar más sospechas, pero cada mentira lo hundía más profundo en un engaño que nunca había planeado crear. Alejandro y yo nos conocimos en un evento de arquitectura hace años, escribió finalmente, odiándose por tener que seguir mintiendo. Hemos mantenido contacto profesional esporádico. Cuando le expliqué tu situación, inmediatamente se ofreció a ayudar. Es un hombre muy generoso. Técnicamente no era una mentira completa. Él conocía a Isabela profesionalmente y definitivamente se había ofrecido a ayudar. En cuanto a tu familia, no tienes que explicar nada hasta que estés lista. Tu prioridad ahora es procesarlo tú misma. Las explicaciones pueden esperar. La respuesta de Isabela llegó acompañada de una fotografía del atardecer desde su terraza. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, y las siluetas de las palmeras creaban un marco perfecto para el momento. Gracias por recordarme eso. A veces siento que le debo explicaciones a todo el mundo sobre mi vida, pero tienes razón. Primero necesito entender qué pasó yo misma. Alejandro se detuvo en un semáforo en rojo y observó la foto que Isabela había enviado. Era hermosa, pero él podía sentir la melancolía detrás de la imagen. Una mujer sola contemplando un atardecer que debería haber estado compartiendo con el amor de su vida. ¿Sabes qué es lo más extraño? Llegó otro mensaje. Parte de mí siente alivio, como si finalmente entendiera por qué siempre había algo que no encajaba. Pequeñas cosas que mi mente racionalizaba, pero que mi corazón sabía que estaban mal. Alejandro conocía exactamente esa sensación. Recordó las veces que había encontrado inconsistencias en las historias de Valeria, las noches que llegaba tarde, con explicaciones que no terminaban de cuadrar, la forma en que evitaba su mirada cuando hablaban del futuro. La intuición es más sabia que la lógica, escribió. Tu corazón sabía la verdad incluso cuando tu mente la negaba. Eso no te hace tonta, te hace humana. La noche había caído sobre Puerto Vallarta como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Isabela había pedido servicio a la habitación, sopa de tortilla y agua de Jamaica, pero apenas había tocado la comida. Su estómago seguía hecho nudo, aunque el dolor agudo del descubrimiento había comenzado a transformarse en algo más manejable, una tristeza profunda, pero ya no paralizante. Se había dado un baño largo en la tina de mármol de la suite, había llorado todo lo que tenía que llorar, y ahora se sentía como una versión vacía, pero más clara de sí misma.
como si el dolor hubiera quemado todas las ilusiones falsas y la hubiera dejado con algo parecido a la verdad. «María, ¿puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?», escribió, acurrucándose en la cama king size, que se sentía infinitamente más cómoda que la de su fallida luna de miel. «Por supuesto. Puedes contarme lo que sea. Creo que parte de mí sabía que Diego no era el amor de mi vida. Lo amaba, sí, pero de esa manera cómoda y segura que se siente más como cariño profundo que como pasión verdadera. Me convencí de que eso era madurez, que los cuentos de hadas no existían y que construir una vida sólida con alguien bueno era más inteligente que esperar fuegos artificiales». Isabela hizo una pausa, sorprendida por su propia honestidad. «Pero anoche, cuando lo descubrí, no sentí solo traición. También sentí liberación, como si finalmente tuviera permiso de admitir que me estaba conformando. ¿Eso me hace terrible persona?». Alejandro había llegado a su penthouse en Providencia y estaba parado en su terraza, contemplando las luces de Guadalajara que se extendían como un mar dorado hasta las montañas. El viento nocturno movía los árboles de jacaranda que bordeaban su edificio, y el aroma a azahar flotaba en el aire. Las palabras de Isabela lo habían golpeado como un puñetazo en el estómago, no por su honestidad brutal, sino porque reconocía cada sentimiento que describía. Él también se había conformado con Valeria, también había confundido compatibilidad con pasión, estabilidad con amor verdadero. «No eres terrible», escribió lentamente, pesando cada palabra. «Eres humana. Y eres valiente por admitir algo que la mayoría de las personas nunca se atreven a reconocer, ni siquiera ante sí mismas». Hizo una pausa, debatiendo si compartir algo tan personal con alguien que ni siquiera sabía que estaba hablando con él. «Yo también me conformé una vez. Pensé que el amor era sentirse cómodo, seguro, compatible. No sabía que había una diferencia entre querer a alguien y no poder vivir sin esa persona. Que entre elegir estar con alguien y necesitar estar con esa persona como se necesita el aire». Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. La respuesta de Isabela llegó rápidamente. «¿Cómo supiste la diferencia? ¿Alguna vez encontraste ese amor que no puedes vivir sin él?». Alejandro se quedó inmóvil. La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. No, nunca había encontrado ese amor. Después de Valeria, había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que dudaba si sería capaz de sentir esa intensidad alguna vez. Pero en los últimos 3 años había aprendido algo valioso. Aprendí la diferencia cuando me di cuenta de que era mejor estar solo y completo que acompañado y vacío. No he encontrado ese amor todavía, pero ahora sé que existe. Y sé que no voy a conformarme con menos nunca más. «¿No tienes miedo de quedarte solo para siempre?». La pregunta cortó profundo. Era su mayor temor, el que lo visitaba en las madrugadas cuando el silencio de su penthouse se volvía ensordecedor. «Todos los días», escribió con honestidad brutal. «Pero aprendí que hay diferentes tipos de soledad. Está la soledad de estar solo y está la soledad de estar con la persona equivocada. La segunda es infinitamente peor. María, no sé cómo agradecerte por estar aquí conmigo esta noche. Siento que estoy hablando con una versión más sabia de mí misma, como si fueras mi conciencia externa diciéndome todas las cosas que necesito escuchar». Alejandro sintió una punzada de culpa tan intensa que tuvo que sentarse. Isabela le estaba abriendo su corazón, confiándole sus miedos y pensamientos más íntimos, y él le estaba mintiendo sobre su propia identidad. Pero al mismo tiempo, nunca había tenido una conversación tan honesta y profunda con otra persona. «A veces necesitamos un espejo para ver nuestras propias verdades con claridad», escribió. «Tu sabiduría ya estaba ahí, solo necesitaba a alguien que te ayudara a encontrarla». Isabela despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de lino blanco de su suite. Por un momento, en esa bruma entre el sueño y la vigilia, se sintió en paz. Luego la realidad la golpeó como una ola fría. Su matrimonio había terminado. Estaba sola en Puerto Vallarta, y su vida entera necesitaba ser reconstruida desde cero. Pero extrañamente, en lugar de pánico, sintió algo parecido a la esperanza. Se levantó y salió a la terraza, donde el mar brillaba como cristal fundido bajo la luz dorada del amanecer.
Las gaviotas volaban en formaciones perfectas y el sonido rítmico de las olas contra la arena tenía algo hipnótico y sanador. Tomó su teléfono y escribió: «Buenos días, María. Dormí mejor de lo que esperaba. Creo que por primera vez en años no tuve pesadillas. Es extraño, pero me siento libre. Como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía y finalmente me lo hubieran quitado». Hizo una pausa, observando a una pareja de pelícanos que pescaba en aguas poco profundas. «Diego me escribió anoche. Un mensaje larguísimo donde dice que me ama, que Sofía no significa nada, que fue un error que puede arreglar. Ni siquiera lo leí completo. Es cruel de mi parte sentir a nada, como si estuviera leyendo el mensaje de un extraño». En Guadalajara, Alejandro estaba en su cocina preparando café cuando llegó el mensaje de Isabela. Había dormido mal, dando vueltas en la cama mientras procesaba las conversaciones de la noche anterior. La conexión que había sentido con Isabela a través de esos mensajes era más profunda que cualquier relación que hubiera tenido en años, y eso lo aterrorizaba. «No es cruel», escribió mientras su cafetera italiana borboteaba suavemente. «Es tu mente protegiéndote. Cuando alguien rompe nuestra confianza de manera tan fundamental, es natural que nuestro corazón se desconecte como mecanismo de supervivencia». Se sirvió el café y se dirigió a su estudio, donde las paredes estaban cubiertas de planos arquitectónicos y maquetas de sus proyectos. Normalmente encontraba paz en ese espacio ordenado y productivo, pero hoy se sentía inquieto. ¿Sabes qué me parece más revelador de su mensaje? Que dice que puede arreglar su error, como si fuera algo que se rompió accidentalmente y no una traición deliberada que mantuvo durante años. La respuesta de Isabela llegó acompañada de una foto del amanecer desde su terraza. Exactamente, como si 2 años de doble vida fueran un tropezón que se puede corregir con disculpas. Lo que más me molesta es que probablemente espera que yo haga todo el trabajo emocional de perdonar y olvidar, mientras él continúa sin consecuencias reales. Alejandro sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Isabela estaba encontrando su fuerza, su claridad mental. Era hermoso de presenciar, incluso a través de mensajes de texto. El hecho de que veas eso con tanta claridad significa que ya estás sanando. Tu brújula moral está intacta, Isabela. Eso es lo más importante. Se detuvo, dándose cuenta de que había usado su nombre real en lugar de fingir que era María. Su corazón se detuvo mientras esperaba la respuesta. «Acabas de llamarme Isabela. Siempre me dices Isa. ¿Estás bien? Suenas diferente hoy, más formal». Alejandro se maldijo internamente. Tenía que inventar algo rápido. «Perdón, no dormí bien anoche. Tu situación me tiene muy preocupada. Isabela me parece más apropiado hoy, más serio para lo que estás viviendo. Eres muy dulce por preocuparte tanto por mí. No sé qué haría sin una amiga como tú». La culpa se intensificó, pero Alejandro no podía detenerse ahora. Isabela lo necesitaba, aunque no supiera que era él quien la estaba ayudando. Isabela había pasado la mañana caminando por la playa de Casabelas, dejando que la arena tibia entre sus dedos y el sonido constante del océano calmaran su mente. Había decidido que necesitaba regresar a Guadalajara ese mismo día. Cada hora que pasaba en Puerto Vallarta prolongaba lo inevitable, enfrentar su nueva realidad y comenzar a reconstruir su vida. Carmen le había ayudado a conseguir un vuelo para esa tarde y había insistido en que el chofer del hotel la llevara al aeropuerto. El señor Herrera fue muy claro en sus instrucciones, había dicho con una sonrisa maternal. «Usted no se preocupa por nada práctico». Isabela se sentó en el lobby del hotel, esperando al chofer, cuando decidió escribir a María una vez más. «Voy de regreso a Guadalajara esta tarde. Necesito enfrentar esto en mi propio territorio. Voy a hablar con mis padres. Voy a ver qué hago con el departamento que Diego y yo compartíamos, y voy a tener que decidir sobre mi trabajo». Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. «¿Crees que debería pedir unos días libres? No sé cómo voy a explicarle a mi jefe que volví de mi luna de miel con el corazón roto y un matrimonio destruido. Es todo tan humillante». Alejandro estaba en una junta con el equipo de desarrollo cuando llegó el mensaje de Isabela. Sin pensarlo 2 veces, se disculpó con sus colaboradores y salió de la sala de juntas para responder. El pánico lo invadió cuando leyó que Isabela regresaría esa tarde
y que estaba preocupada por hablar con su jefe. Él era su jefe. ¿Cómo iba a manejar verla cara a cara después de haber sido su confidente anónimo durante las últimas 24 horas? Tu jefe entenderá, escribió tratando de sonar casual. Cualquier persona decente entendería que necesitas tiempo para procesar algo tan traumático. No es humillante pedir apoyo cuando lo necesitas. Luego agregó algo que sabía que no debería, pero no pudo evitarlo. Además, he oído que Alejandro Herrera es un buen jefe, justo y comprensivo con sus empleados. Estoy segura de que será flexible contigo. ¿Cómo sabes tanto sobre él? Primero tienes sus contactos para conseguirme esta suite increíble, y ahora hablas como si lo conocieras personalmente. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Isabela era demasiado inteligente, y él había sido demasiado descuidado. Guadalajara es una ciudad grande, pero el mundo de la arquitectura es pequeño. Todo el mundo conoce a todo el mundo, especialmente cuando se trata de empresas importantes como Herrera y Asociados. Supongo que tienes razón. Solo estoy nerviosa por volver a la normalidad, o por crear una nueva normalidad, supongo. Alejandro miró su reloj. Si Isabela tomaba un vuelo esa tarde, llegaría a Guadalajara alrededor de las 6 p.m. Eso le daba pocas horas para decidir cómo manejar la situación cuando ella regresara al trabajo. ¿Has pensado en tomarte unos días antes de volver al trabajo? Tal vez necesites tiempo para reorganizar tu vida personal primero. Creo que tienes razón. El trabajo siempre fue mi refugio, pero ahora mismo necesito enfocarme en sanar. Le escribiré a mi jefe cuando llegue a casa. Alejandro cerró los ojos. En pocas horas Isabela le escribiría solicitando tiempo libre, sin saber que había estado compartiendo los momentos más íntimos de su crisis con él. Se había metido en una situación imposible, pero por alguna razón que no terminaba de entender, no se arrepentía. Por primera vez en 3 años, se había conectado genuinamente con otra persona. El hecho de que esa conexión estuviera construida sobre un malentendido no cambiaba la realidad de lo que había sentido. «Estaré aquí para lo que necesites», escribió. «Siempre». No sabía cómo, pero encontraría una manera de cumplir esa promesa, sin importar las complicaciones que vinieran. El vuelo de Puerto Vallarta a Guadalajara había sido turbulento, pero Isabela había encontrado una extraña paz en el movimiento impredecible del avión. Era como si el universo le recordara que la vida seguía siendo impredecible, pero que eso no significaba que uno no pudiera encontrar estabilidad dentro del caos. Su hermana Sofía la esperaba en el aeropuerto, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión de furia protectora que Isabela conocía bien. Sofía era 3 años menor, pero siempre había sido la más feroz de las 2 hermanas Morales. «Ese cabrón», fueron las primeras palabras de Sofía mientras abrazaba a Isabela en la zona de llegadas. «Mamá y papá están destrozados, pero yo solo quiero ir a buscar a Diego y partirle la cara». Isabela sonrió por primera vez en días. «Te amo, Sophie, pero no creo que la violencia resuelva nada». «¿Dónde están todas tus cosas?», preguntó Sofía mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Las dejé en Puerto Vallarta. No quería nada que me recordara a él. Solo tomé mi bolsa de mano». «Perfecto. Vamos de compras mañana. Ropa nueva para tu nueva vida». Durante el trayecto a casa de sus padres en Colonia Americana, Isabela le contó a Sofía una versión editada de lo que había pasado. No mencionó los mensajes con María ni el refugio en Casa Velas. Algunas cosas eran demasiado privadas para compartir, incluso con su hermana. «¿Ya hablaste con tu jefe?», preguntó Sofía mientras se detenían en un semáforo en Avenida Chapultepec. «Le voy a escribir esta noche. Necesito unos días para reorganizar mi vida antes de volver al trabajo. Herrera y Asociados, ¿verdad? He oído que Alejandro Herrera es buen patrón, estricto pero justo». Isabela asintió, preguntándose por qué todo el mundo parecía conocer a su jefe mejor que ella. En los 2 años que llevaba trabajando en la empresa, apenas había interactuado directamente con él, más allá de las presentaciones de proyectos y algunas reuniones formales. Alejandro había pasado la tarde en un estado de ansiedad constante. Había revisado su teléfono cada 5 minutos, esperando el mensaje de Isabela solicitando tiempo libre, sabiendo que cuando llegara tendría que responder como su jefe y no como el confidente anónimo que había sido durante las últimas 24 horas. A las 8:47 p.m., el mensaje llegó.
Señor Herrera, espero que se encuentre bien. Le escribo para informarle que he tenido una emergencia personal seria y necesito solicitar unos días de permiso personal. Sé que es muy repentino y que acababa de regresar de mi luna de miel, pero han surgido circunstancias imprevistas que requieren mi atención inmediata. Espero poder explicarle la situación con más detalle cuando regrese. Gracias por su comprensión. Isabela Morales. El contraste entre este mensaje formal y profesional y la intimidad emocional de las conversaciones que habían compartido como María e Isabela era desgarrador. Alejandro tuvo que leer el mensaje 3 veces antes de poder procesar completamente la dualidad de la situación. Como jefe, debía responder con profesionalismo comprensivo, como el hombre que había sostenido su mano virtualmente mientras su mundo se desmoronaba. Quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Respondió como jefe: Isabela, por supuesto, tome todo el tiempo que necesite. Las emergencias familiares son prioritarias. Manténganos informados cuando esté lista para regresar. Mis mejores deseos en este momento difícil. A.H. Luego, desde su teléfono personal como María, le escribió: ¿Cómo te fue en el vuelo? ¿Ya estás con tu familia? Una semana después, Isabela había encontrado una rutina inesperada en su nueva realidad. Se había mudado temporalmente a casa de sus padres en Colonia Americana. Había comenzado terapia con una psicóloga especializada en traumas relacionales que María le había recomendado, y había empezado a caminar todas las mañanas por el Parque de la Revolución. Los mensajes con María se habían convertido en el ancla de sus días. Por las mañanas compartían reflexiones sobre el proceso de sanación. Por las tardes hablaban de planes futuros y por las noches María la ayudaba a procesar las emociones complicadas que surgían. María, creo que estoy lista para volver al trabajo la próxima semana, escribió Isabela mientras tomaba un café en la cocina de sus padres. Ya no siento esa urgencia de esconderme del mundo. Estoy empezando a ver esto como una oportunidad de reconstruirme en mis propios términos. Me parece perfecto. ¿Cómo te sientes respecto a enfrentar a tus colegas? ¿Las preguntas? Curiosamente, no me preocupa tanto como pensé. Decidí ser honesta pero breve. Mi matrimonio no funcionó. Estoy enfocada en seguir adelante. No le debo explicaciones detalladas a nadie. En su oficina, Alejandro leía el mensaje con una mezcla de orgullo y terror. Isabela había crecido tanto en una semana, había encontrado su fuerza y estaba lista para regresar. Pero eso significaba que se verían cara a cara, y él tendría que actuar como si no supiera nada de su dolor, de su proceso, de la conexión profunda que habían desarrollado. Me parece una actitud muy saludable. ¿Y qué hay de Diego? ¿Sigue insistiendo? Le pedí que no me contactara más. Finalmente entendió que no hay vuelta atrás. Ayer firmamos los papeles del divorcio express. Oficialmente, mi matrimonio duró exactamente 8 días. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza por Isabela. Alivio porque finalmente se había liberado completamente de Diego. Tristeza porque sabía el dolor que representaba cerrar un capítulo de vida, sin importar cuán tóxico hubiera sido. ¿Cómo te sientes al respecto? Extrañamente aliviada. Como cuando terminas de limpiar un closet que llevabas años posponiendo. Al principio da pereza, pero cuando terminas te sientes ligera y organizada. La metáfora hizo sonreír a Alejandro. Isabela tenía una forma hermosa de encontrar analogías simples para emociones complejas. María, hay algo que quiero decirte. Sé que hemos sido amigas por años, pero esta semana siento que nuestra amistad llegó a un nivel completamente nuevo. Tus palabras me salvaron. Literalmente. No sé cómo habría pasado por esto sin tu sabiduría y tu apoyo. La culpa golpeó a Alejandro como una avalancha. Isabela le estaba dando crédito a una amistad que no existía, agradeciéndole a alguien que él estaba personificando bajo engaños. Isa, yo también siento que nuestra conexión se profundizó. A veces las crisis nos permiten ver a las personas más claramente, tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. Cuando todo esto pase, cuando mi vida esté estable otra vez, quiero que conozcas a alguien especial para mí. Alejandro frunció el ceño. ¿A quién quería que María conociera? Hay un hombre en mi trabajo, mi jefe, que ha sido increíblemente comprensivo durante todo esto. Alejandro Herrera.
En estos días he estado pensando que hay algo especial en las personas que muestran bondad sin esperar nada a cambio. Creo que te caería bien. El corazón de Alejandro se detuvo completamente. Isabela quería que María lo conociera a él, sin saber que ya lo conocía íntimamente. Me encantaría conocerlo algún día, escribió, sin saber si reír o llorar por la ironía de la situación. Mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la ciudad que había ayudado a construir, Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Era inevitable que la verdad saliera a la luz eventualmente, pero por primera vez en años había encontrado una conexión real con otra persona, y esa persona era Isabela. El problema era que Isabela no sabía que existía esa conexión. Sin embargo, mientras releía sus mensajes de la última semana, Alejandro se dio cuenta de algo que le quitó el aliento. Se había enamorado de Isabela Morales. No solo de la mujer hermosa e inteligente que trabajaba en su empresa, sino de su fortaleza, su vulnerabilidad, su forma de procesar el mundo, su capacidad de crecimiento. Y ella ni siquiera sabía que él existía como algo más que su jefe comprensivo. La pregunta ahora era, ¿cómo podría transformar esta conexión virtual en algo real, sin destruir la confianza que habían construido? Alejandro miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Guadalajara en tonos dorados, y supo que tendría que encontrar una manera. Isabela merecía conocer la verdad, y él merecía la oportunidad de luchar por algo real.